Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera clase de la unidad curricular de Relaciones Internacionales. En esta oportunidad vamos a hablar de una de las escuelas de las relaciones internacionales, ubicada dentro del paradigma estatocéntrico, que es el idealismo. Y puntualmente vamos a analizar los 14 puntos de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, al finalizar la Primera Guerra Mundial. 14 puntos que fueron extraídos de un discurso realizado por él el 8 de enero de 1918. Ese discurso y sus principales puntos pueden encontrarse en muchos sitios de internet, concretamente uno de ellos redhistoria.com, pero es muy fácil de ubicarlo y es importante analizar los 14 puntos de Wilson porque de él se desprenden los principales principios del idealismo en las relaciones internacionales, y estos principios ya lo hemos visto en la clase anterior cuando hablábamos del realismo en las relaciones internacionales y cómo los principios del idealismo se contraponen en casi todas o en todos los aspectos al realismo político. Nosotros hablábamos en la clase anterior que para el realismo y para los analistas realistas, el hombre y los estados actúan y se desempeñan en función de un interés definido en términos de poder. Es decir, que los estados en las relaciones internacionales siempre van a actuar en función de su interés de mantener y acrecentar el poder, que siempre implica una relación con otros actores. En cambio, para el idealismo, las personas, por ser buenas intrínsecamente, y los estados, por ser la construcción de las personas en sociedad, no se van a mover únicamente por intereses o al contrario, se van a mover principalmente por valores morales o ideológicos que van a ser los que guíen sus acciones. Estos estados en las relaciones internacionales van a actuar o deberían actuar para que haya un orden mucho más estable y más justo. Deberían actuar promoviendo valores morales como la libertad, la democracia, etc. De esta manera entonces nos ponemos a analizar los 14 puntos de Woodrow Wilson. Básicamente en él podemos leer y entender los principales principios del idealismo en las relaciones internacionales o los principales valores a los que aspira. Habíamos visto en la clase anterior que el idealismo aspira o se mueve o tiende a lograr valores atemporales, universales. Y en estos 14 puntos podemos ver valores universales como la diplomacia transparente, la reducción de armamentos, la libre navegación de los mares, la reducción de las barreras económicas al comercio, el interés de reconocer el derecho a las nacionalidades de los pueblos, el reconocimiento a la integridad territorial de los estados, son algunos de los principios que uno puede ir extrayendo de los puntos de Wilson y que de alguna manera nos muestran cuáles son esos valores morales a los que aspira el idealismo en las relaciones internacionales, valores morales atemporales. Una de las diferencias con el realismo que habíamos visto, que entiende al interés definido en términos de poder o al poder o adaptado a cada contexto histórico, a cada tiempo y lugar. Ese poder va a ir cambiando. En cambio, el idealismo siempre va a abogar por valores atemporales universales. Bueno, de los primeros puntos nosotros podemos extraer varios principios. En el primer punto, Woodrow Wilson habla, esto es finalizando la Primera Guerra Mundial, de la necesidad de que los acuerdos de paz sean negociados de manera abierta y transparente, es decir, que se va a pronunciar en contra de la diplomacia secreta, de los acuerdos secretos entre los estados como
era la norma en las relaciones internacionales y cómo de alguna manera después se vio durante el periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial y se sigue viendo a pesar de que esté condenado este tipo de acuerdos. Por ahí Woodrow Wilson plantea la necesidad de que los acuerdos sean de paz y cualquier tipo de acuerdos sean abiertos y transparentes. El primer punto que nos muestra el primer principio a seguir o el primer valor a seguir por el idealismo. En el segundo punto habla de la necesidad de que haya libertad de navegación en los mares, en las zonas no jurisdiccionales, es decir, en los 3 kilómetros, sacando los 3 kilómetros marítimos de cada costa, de cada país. A partir de allí se plantea la necesidad de una libertad de navegación, muchas veces obstaculizada por los países, ya sea en tiempos de paz y de guerra. Acá Wilson plantea otro valor moral a seguir por parte del idealismo. El tercer punto de Wilson vemos también otro valor moral a seguir, que es la supresión de las barreras económicas hasta donde sea posible. Wilson aboga por esto, y acá también vemos cómo otro de los puntos que desde el realismo criticaban al idealismo, como un valor moral respetado por un país intenta imponerse o trasladarse al resto de la comunidad internacional, ¿no? La necesidad de la supresión de las barreras económicas, muy asociada a los países que abogan por un libre comercio, digamos, ¿no? Pero también fue un punto que Wilson propuso en ese discurso a toda la comunidad internacional. El cuarto punto habla de otro principio. Acá vemos el cuarto principio, valor moral a seguir, que tiene que ver con la supresión o la reducción, perdón, de los armamentos militares de los países, una reducción que debe llegar hasta un mínimo que asegure la defensa propia, pero no más allá. Se invita a los estados a tener armamentos únicamente para defenderse, no para atacar a los demás, y acá es un fuerte llamado también a la paz y a evitar las guerras. Entonces el cuarto principio, la reducción de los armamentos por parte de los países hasta el mínimo necesario para la autodefensa. Ya a partir del quinto punto, vemos el quinto principio que se va a ir reiterando en los siguientes puntos cuando se aborden cada cuestión territorial a resolver de la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Del final de la Primera Guerra Mundial. Y en el quinto punto va a hablar de un libre ajuste de todas las reivindicaciones coloniales que existían en la época. Habla concretamente de las colonias, pero en el quinto punto habla de que debe tenerse en cuenta los intereses de los pueblos, al igual que los intereses de los gobiernos. Entonces acá aparece el interés de los pueblos, ya como un principio del idealismo que debe respetarse, y es muy importante remarcarlo. En el sexto punto habla del caso concreto de Rusia, donde pide que evacúen las potencias que estaban ocupando el territorio ruso, que evacúen todos esos territorios. Y acá podemos ya ver otro de los principios que se van a ir viendo en los siguientes puntos de Wilson, el principio de la integridad territorial de los países, que debe respetarse. Entonces, en estos 6 primeros puntos tenemos 6 principios, 6 valores definidos del idealismo que se debe propender, o que los estados deben propender a respetarlos, a llevarlos a la práctica, ¿no? Diplomacia abierta y transparente, libertad de navegación de los mares, supresión en todo lo que sea posible de las barreras económicas, reducción de armamentos hasta un mínimo que garantice la defensa, el respeto al interés de los pueblos para la conformación de los estados nacionales, y el respeto al principio de la integridad territorial de los países, que no deben ser atacados o invadidos por otras naciones.
Ya a partir del séptimo hasta pasando por el octavo, el noveno, el décimo, el 11, el 12 y el 13, el punto 13 de Woodrow Wilson, del punto 7 al 13, Wilson va a hablar de lo que deberían, de cómo deberían resolverse cuestiones vinculadas a Bélgica, ¿no? Que debe ser evacuada, abogando por el principio de la integridad territorial, punto 7. En el punto 8 habla de Francia, también pidiendo que se respete su soberanía e integridad territorial, pidiendo a los alemanes concretamente que abandonen Alsacia y Lorena, entre otros territorios ocupados. En el noveno habla de Italia, que todas las fronteras italianas, ya sea con Suiza y sobre todo con Austria-Hungría, deberían sujetarse a los principios de las nacionalidades, el interés de los pueblos. El punto 10 habla de los pueblos de Austria-Hungría, que deben serles permitidos la posibilidad de un desarrollo autónomo a todas las naciones que se encontraban dentro del Imperio Austrohúngaro. El punto 11 habla también de que en todos los Balcanes se arreglen las diferencias territoriales en base al principio de la nacionalidad. El punto 12 habla también del principio del respeto a los intereses de los pueblos, sobre todo el Imperio Turco Otomano, y habla de la libertad de navegación en el estrecho de Dardanelos. Y el punto 13 finalmente habla de la necesidad de constituir un Estado polaco independiente, es decir, respeto a la nacionalidad polaca. Y finalmente el punto 14 habla concretamente Wilson de la necesidad de constituir una organización internacional que abogue por la paz de las relaciones internacionales y proteja la integridad territorial de los estados, sobre todo de los estados débiles, digamos, ¿no? Y ese es un legado muy importante, el punto 14, que habla de la necesidad de construir, en este caso concreto, una sociedad de naciones, como después se iba a plasmar, y que es el primer antecedente o el principal antecedente de las Naciones Unidas. Entonces, hablamos de 6 principios acá muy claros, morales del idealismo, más el llamado a constituir un foro, una organización internacional que asegure la integridad territorial de los estados, que asegure la paz. Espero que les haya servido esta clase y seguimos en contacto por las redes virtuales y presenciales.